Hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, les va a picar la curiosidad, les va a hacer pensar y quizás hasta les va a remover un poquito el alma. Hoy vamos a hablar de algo que de repente se nos presenta en la vida de forma inesperada, algo que nos obliga a tomar decisiones, a mirar hacia adentro y a preguntarnos, ¿quién o qué está tomando un espacio demasiado grande en mi vida? ¿Y es hora de hacer una limpieza? Vamos a desgranar un poco esa sensación, esa revelación que nos llega, esa voz interior que nos dice, oye, esto ya no te suma, esto te está restando. Y para que no se pierdan ninguno de estos análisis que hacemos juntos, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, suscríbanse al canal. Es gratis, les toma un segundito, y así se aseguran de estar al día con todo lo que compartimos aquí. Hoy vamos a entrar en un terreno muy personal, pero a la vez universal. Todos en algún momento hemos sentido esa necesidad de hacer un cambio, de deshacernos de aquello que nos pesa, que nos limita, que nos roba energía. Y a veces esa revelación, esa chispa que nos enciende la bombilla, viene de una persona, de una situación, de un pensamiento recurrente que nos damos cuenta que ya no encaja con quienes somos o quienes queremos ser. Piensen en esas relaciones que se vuelven tóxicas, en esos hábitos que nos atrapan, en esos miedos que nos paralizan. ¿Quién o qué de repente se ha convertido en el protagonista principal de ese espacio que antes era solo nuestro? A veces es tan sutil que no nos damos cuenta, y otras veces, boom, nos golpea con la fuerza de un tren. La idea de hoy es explorar esa dinámica. ¿Cómo identificamos que algo o alguien está ocupando un lugar desproporcionado en nuestra vida? Y una vez que lo identificamos, ¿cuál es el siguiente paso? Porque la revelación es solo el principio, ¿verdad? Lo emocionante es lo que hacemos después. Y créanme, el proceso de sacar algo o a alguien de nuestra vida, aunque a veces duela, es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestra propia felicidad. No se trata de ser egoístas, se trata de autoprotección, de autoconocimiento y de crear espacio para lo que verdaderamente nos nutre. Pensemos en los escenarios más comunes. A veces es una amistad. Una amistad que empezó de maravilla, que nos acompañó en momentos clave, pero que con el tiempo se ha ido transformando. Quizás la otra persona ha cambiado, sus valores ya no resuenan con los nuestros, sus quejas constantes nos drenan la energía, o simplemente, la conexión se ha roto y la seguís manteniendo por inercia o por miedo a la soledad. En ese momento, llega la revelación, esta amistad, por muy valiosa que haya sido en el pasado, ahora se ha convertido en una carga. Ya no te levanta el ánimo, al contrario, te lo hunde. Te sientes obligada a escuchar, a dar consejos que ya ni siquiera te nacen dar, y te das cuenta de que en lugar de sumar, está restando a tu paz mental. Y ahí está la pregunta clave, ¿quién te está sacando de tu vida? Pues en este caso eres tú misma, que te has dado cuenta de que esa relación ya no te sirve. Otro escenario muy frecuente es el laboral. Un trabajo que amabas al principio, que te ofrecía retos y crecimiento, pero que con el tiempo se ha estancado. Quizás el ambiente se ha vuelto tóxico, la falta de reconocimiento te está minando la autoestima, o simplemente te has dado cuenta de que tu pasión real está en otro lado y este trabajo se ha convertido en una jaula dorada. La revelación puede venir de una conversación casual con un colega, de una crítica constructiva que te hace pensar, o de la simple sensación de que cada lunes te cuesta más levantarte de la cama. Y en ese momento, te das cuenta de que esa oportunidad que antes era tu sueño, ahora se ha convertido en un obstáculo para tu verdadero potencial. ¿Quién te está sacando de tu vida? Pues de nuevo eres tú, al reconocer que esa etapa ha concluido, y que es hora de buscar algo que te ilumine. Y no podemos olvidarnos de las relaciones sentimentales. Aquí el tema se pone más complejo porque las emociones están a flor de piel. A veces una relación termina de forma abrupta y sabemos que hay que soltar. Pero otras veces la relación se apaga poco a poco, como una vela que se consume sin que nos demos cuenta. Te encuentras en una rutina, la comunicación se ha vuelto mínima, la pasión ha desaparecido, y te das cuenta de que estás más sola dentro de la relación que fuera. La revelación puede llegar en un momento de introspección, al ver parejas felices a tu alrededor, o al darte cuenta de que tus necesidades emocionales no están siendo cubiertas. Y ahí te das cuenta de que, quizás, esa persona que creías que era tu compañero de vida, ahora está ocupando un espacio que te impide encontrar a alguien que realmente te haga sentir.
Completa. Es un momento difícil, sí, pero también liberador, porque te abre la puerta a la posibilidad de un futuro mejor. Pero no todo se trata de personas. A veces lo que nos está sacando de nuestra propia vida son hábitos, pensamientos, miedos. Piensen en la procrastinación. Te dice, mañana lo harás, ahora no es el momento, después de esta serie. Y sin darte cuenta has pasado semanas, meses, años postergando tus sueños, tus metas, tu progreso. La revelación llega cuando ves que el tiempo se te escapa, que las oportunidades se pierden, y te das cuenta de que ese hábito, esa voz interna que te frena, se ha convertido en el principal obstáculo en tu camino. ¿Quién te está sacando de tu vida? Pues tu propio hábito, tu propia resistencia al cambio. ¿O qué me dicen de los miedos? El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a no ser suficiente. Estos miedos se alojan en nuestro interior y nos paralizan. Nos impiden arriesgar, intentarlo, salir de nuestra zona de confort. Y la revelación es esa punzada de arrepentimiento al ver a otros lograr cosas que tú también deseabas, pero que nunca te atreviste a perseguir. Te das cuenta de que ese miedo, esa inseguridad, se ha convertido en tu carcelero. Y eres tú misma quien debe dar el paso para liberarte de él. Ahora, ¿cómo hacemos esa sacada? No es un acto de magia, es un proceso. Y el primer paso, como decíamos, es la identificación. Estar conscientes de lo que nos está restando es fundamental. Presta atención a tus emociones. ¿Cómo te sientes después de interactuar con esa persona o de realizar esa actividad? ¿Te sientes energizado o agotado? ¿Te sientes inspirado o desmotivado? Tus emociones son tus mejores guías. Observa tus patrones de pensamiento. ¿Son constructivos o destructivos? ¿Te impulsan hacia adelante o te mantienen anclado en el pasado? Una vez identificado, viene la aceptación. Aceptar que algo o alguien ya no encaja en tu vida no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer la realidad, por dura que sea. A veces nos aferramos a las cosas o a las personas por costumbre, por miedo a lo desconocido, o por la culpa que sentimos al pensar en soltar. Pero la verdad es que aferrarse a lo que nos hace daño es mucho más doloroso a largo plazo. Luego viene la decisión. Aquí es donde la cosa se pone seria. Decidir conscientemente que vas a hacer un cambio. Esto puede implicar conversaciones difíciles, establecer límites claros, o tomar la determinación interna de no seguir por ese camino. Es importante ser valiente y honesto contigo mismo en esta etapa. No se trata de perjudicar a nadie, sino de cuidar tu propio bienestar. Y finalmente la acción. Aquí es donde se materializa la revelación. Si es una persona, puede ser una conversación honesta, una reducción gradual del contacto, o incluso un distanciamiento total. Si es un hábito, es empezar a reemplazarlo por uno más saludable. Si es un miedo, es empezar a enfrentarlo poco a poco saliendo de tu zona de confort. La acción es la parte más desafiante, pero también la más gratificante, porque es la que te permite avanzar. Y quiero enfatizar algo muy importante, esto no siempre es fácil ni rápido. Puede haber momentos de duda, de recaída, de nostalgia. Es normal. El proceso de desapego es un camino. Pero cada pequeño paso que das hacia la eliminación de lo que te resta, es un paso gigante hacia tu propia libertad y felicidad. Piensen en ello como si tuvieran una mochila llena de piedras. Al principio, no te das cuenta de cuánto pesan. Pero con el tiempo cada piedra se vuelve más pesada, te ralentiza, te impide disfrutar del paisaje. La revelación es ese momento en que te das cuenta de que puedes abrir la mochila y dejar caer esas piedras. Y cada piedra que sueltas te da más ligereza, más libertad, más energía para seguir adelante. Y la belleza de todo esto es que al hacer espacio, estás abriendo las puertas a cosas nuevas y maravillosas. Cuando te deshaces de lo que te pesa, permites que lleguen personas que te inspiren, oportunidades que te hagan crecer, experiencias que te llenen de alegría. Es un ciclo de renovación constante. Así que la próxima vez que sientas esa punzada, esa inquietud, esa voz interna que te dice que algo no está bien, escúchala. No la ignores. Esa es tu propia sabiduría hablando. Y permítete la valentía de tomar las riendas de tu vida y hacer los cambios necesarios para que solo haya espacio para aquello que te hace brillar. En resumen, la revelación de quién o qué te está sacando de tu vida,
es un llamado a la acción. Es una oportunidad para reevaluar nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento, y tomar decisiones conscientes para nuestro bienestar. Identificar, aceptar, decidir y actuar son los pilares para liberarnos de aquello que nos limita y abrirnos a un futuro más pleno y feliz. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio tan introspectivo y, espero, muy útil para todos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Hay algo que hayan decidido sacar de su vida recientemente y les haya traído mucha paz? Dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias. Me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les vendría bien escucharlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos abrazos y hasta la próxima. Chao.